O sea, la fiesta no tiene que ser exactamente como la gente lo ve con bombos y platillos y orquestas y todo esto, ¿no? Una fiesta es una temporada de regocijo. Eso puede ser, bueno, para los creyentes, de repente, rezando, oyendo a misa, ¿no? Visitando las iglesias, estas cosas, como para otras personas puede ser literalmente, por eso decía Semana Tranca, ¿no? Agarrar y usar el pretexto de esta festividad para llenarse la sangre de litros y litros de alcohol, ¿no? De muy buen beneficioso alcohol. Pero no. A ver, al margen de todo, como digo, espero que todos hayan tenido una muy buena semana. Que regresen con menos energía este lunes, porque seguramente después de estas festividades nadie va a regresar con la mejor de las energías a trabajar. Pero... ¿Sabes una cosa? Ya que hablas de eso, yo siempre tenía la idea, pero hoy me doy cuenta, viendo hacia atrás, que estaba equivocado. ¿Cómo? Que en mi familia se respetaba mucho el Viernes Santo, efectivamente, ¿no? Comíamos bacalao. ¿Cómo miras hacia atrás? Recordar. Ah. Me te imaginé ahorita volteando y yo como... Bueno, figurativamente. Comíamos bacalao. Yo le sacaba los garbanzos, no me gustan las menestras. No sabes lo que te pierdes. Sí, pues. Y bueno, en la televisión al comienzo solamente habían Panamericana, Canal 7, TV Perú, que era Radio Televisión Peruana. Y América, Canal 4 y América Televisión es como que América. medianamente nuevo, ¿no? ¿Cuál? América Televisión es No, medianamente que nuevo. por Dios, no, claro que no. No, como estás Es el mencionando que primero. en ese momento había solamente Panamérica. O sea, mencionaste a todos menos a América. No, es que no terminé. Ah. Estaba hablando. Tres. Pero por jerarquía. Panamericana, América y... No lo había puesto en orden, ¿no? Y RTP. No, eran tres. Ya después surgió el nuevo Canal 2, que es fue frecuencia 2, frecuencia latina y ahora latina, ¿no? Y ATV, ¿no? Antes Canal 9. Y el 3, en fin, ya vinieron después. Pero solamente habían tres, entonces era algo como que empezaba tarde la programación y tenías una programación muy solemne, muy de ópera o de películas sobre Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo le tenía mucho respeto por eso. Entonces digo, no se puede, inclusive no podía decir procacidades ese día. Aunque creo que yo nunca había dicho tantas procacidades juntas un Viernes Santo cuando me robaron mi celular yendo precisamente a hacer mi recorrido de iglesias. Eso fue en el 2004, me parece. No, antes, 2002, debe haber sido 2001 por ahí. Pero bueno, el punto es que a mi madre le encanta, que en paz descanse, le fascinaba y además era ley que todos los Viernes Santos se juntaba con sus amistades y algunos familiares a jugar las cartas, a timbear con apuestas. Sobre el manto de Cristo. Entonces, Eso pasa en la Biblia. pero no, hacían timbeadas, pues, ¿no? Después del almuerzo ya se quedaban ya hasta noche, hasta a veces de amanecía hasta el sábado inclusive. No, se quedaban juegue y juegue y juega. Ya, ese es por el lado de ella. Y por el lado de mi padre, que para descanse también, pues le gustaba ya desde una semana antes ir a hacer los preparativos y le habían puesto una chapa. Le decían que estaba en Brahma. ¿Chelitas? No existía todavía esa marca. ¿Por qué? Porque el garaje, o la Rosa lo conoció, que era grande, bastante espacioso y todo, tenía una cola pues de unos, sin exagerar, unos 15 bultos, ya que tenían pues comida para preparar o ya preparada, insumos y material de pesca también, ¿no? Pero principal, porque se iba de pesca, entre comillas, con sus amistades, fuera de Lima, a la playa, y llevaba todo. Entonces era todo un ritual enorme que lo iba preparando, ¿no? Desde hacía varios días. Entonces, y eso era precisamente en Semana Santa. Entonces, Semana Santa era de ley que ya desde el miércoles se iba y regresaba el domingo tarde, ¿no? En la noche. Y bueno, y era un bacanal, pues, por supuesto, la pesca era entre comillas, ¿no? Porque podías irte al mercado y comprar el pescado, ¿no? Pero era que se la pasaba muy bien, ¿no? Entonces, entonces digo, mi familia tampoco era
tan respetuosa, ¿no? Del Viernes Santo. Por ejemplo, Jorgito sí, por ejemplo, ¿no? Jorgito sí se comió su bacalao o su atún, en todo caso, el día viernes, ¿verdad? No hay Y forma. No hay forma. O sea, sí comió efectivamente. pescado, pero no por Semana Santa. Y el viernes, Carne, de pescado. no. ¿De qué? Roja y de chancho. De chancho. Sí, sí. Eres un hereje. Ah, y algo de pollo también. Pero asumo que en para comer tú no vendiste otra cosa que no sea pescado o ¿Cómo que no? vegetales. ¿Cómo que no? Ese día me refiero, el viernes. No. Claro, O sí. no abrieron. No, sí, sí. O cerrado. No, sí. Abrieron. Sí. Lomo saltado, lomo al pisco, De pescado, lomo. de pollo. Sí. No, lomo. No puedo Lomo, creer. lomo. ¿Y había gente que comía? Claro. Es más, se le da porción extra. Ay, Dios Si, mío. ya te he dicho, si uno va a pecar, tiene que pecar bien. Y de música ponías cantos gregorianos o música Trash metal. clásica. No, Trash mentira. metal. No, es música como, criolla. como Giovanna. Criolla todavía, o sea, para celebrar. Pero es que es una festividad. Es que, a ver, yo estoy muy en contra de muchas cosas. Entre ellas, que se use el miedo como parte de una herramienta de dominación. Y mucho de lo que vienen con estos cuentos bíblicos. Tú sabes que a mí me Está relacionado al miedo. torturaron precisamente un Viernes Santo, le he contado varias Ah, veces. para eso, sí escucho cantos gregorianos. Y de hecho, una de las canciones que más me gusta es el Padre Nuestro cantado en suajili. No, hoy tenemos un grupo extraordinario, se llama Gregorians. Vienen de Alemania y interpretan temas contemporáneos como cantos gregorianos. Ha ingresado a la programación esta Buenísimo. semana, está buenísimo, buenísimo. Temas de Michael Jackson, de No, Elton claro, John. no, pero por ejemplo, yo te recomiendo escuchar Babayetu. Ujú. Como digo, es el Padre Nuestro en suajili, es una cosa bestia. Bestia, o sea, literalmente para hacer una fiesta. Así. Ujú. Y la mayoría ni siquiera sabría. Claro, que decía está- temas de Michael Jackson, de Elton John, de Madonna, de Majin Buu, ¿no? En fin, ¿no? No, pero es que esto sí es una cosa. O sea, no sé quién Bueno, carajo se lo me- que quería contarles, que creo que les he contado la otra vez, o capaz no les he contado, ocurrió un Viernes Santo, pues también, justamente, que había organizado, pues mi madre, para descansar, otra vez. Uy, bueno, ya se murieron todos los miembros de la mesa, ¿no? De la timba. De verdad, ya fallecieron, creo, todos. Pero bueno, entonces, y tenía un amigo que yo le decía a mi tío, Alarcón, que muy buena gente, y era también parte del equipo de timberos, que vino y tuvo la idea de traernos chocolate de Pascua para todos, ¿no? O sea, huevos de Pascua Florida, ¿no? Y entonces trajo a todos, a toda la familia. Y mis hermanos no estaban, creo que se habían ido también de jueris, de excursión, o no lo sé, donde no estaban. Y mi padre se había ido también a la pesca. Mi nana y estaba una chica que trabajaba ahí, y entonces había traído para todos. Entonces, para mí, por supuesto, me trajo el más grande, y doble. Me lo comí de inmediato, riquísimos, y entonces, y luego a Rey le pregunté a mi nana, le digo, ¿y tú vas a querer el tuyo? Pero está feo. Ya, pues, cómetelo. Me comí el de la chica también, fui al cuarto de mi madre, me lo comí el de ella, no, me comí el de ella, el de mi papá que no estaba, el de mis hermanas como no estaban, también me los comí, y Esa es la razón de por qué hace 2 años estaba una operación de por medio. y bueno, y ya no queda más, ya me los acabé todos, y precisamente, bueno, como pretexto para ver el juguetito que había dentro, ¿no? Que tenía un juguetito dentro. Y bueno, de ahí me fui a dormir, habrá sido pues 3 de la tarde, ¿no? Y ya había almorzado, ¿eh? Y a eso de las 5:30, despierto súbitamente, todavía estaba atardeciendo, pero todavía algo de luz había. Y abajo estaban jugando tranquilamente en el primer piso, timbeando, felices. Y me vienen unas náuseas, pero insoportables. Yo debe haber tenido pues unos 11 años, o no, 9, 10 años. Y no sabía qué hacer, ¿no? Y no toleraba, nunca me había venido algo así. Y entonces, desesperado, llamaba, ¿no? Que me clamaba, que me ayuden, clamaba a Dios, ¿no? Y la chica que trabajaba ahí me dijo, pues no puedes clamar a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto.
Y ya son, mira la hora, más de las 3 de la tarde, murió lo crucificaron a las 12, murió a las 3 de la tarde, ya pues ya se murió, entonces no hay quien te atienda, te fregaste. Mucha, no, peor todavía, entonces no podías hacer nada, pues ya no, ni clamar a Dios, ni rezar, porque no hay más, no hay a quien rezarle, pues, ¿no? Entonces, y terrible, así que me tuve que desnudar. Yo mismo decidí desnudarme, no sé por qué. Quizá para pensar que así podías aliviarte, ¿no? Siento que estoy escuchando algo así como un audiolibro, no sé, un mundo para Julius, la de Kafka, algo. O sea, bueno, y entonces, y bajé desnudo, así, al primer piso, estaban todos jugando ahí su timba, y me ven, ¿qué pasa? Y me doy vueltas en la mesa, alrededor, no quiero vomitar. Eso podría aparecer en una novela de Mario Vargas Llosa, ¿no? Como que, tipo, no quiero o vomitar. tradiciones peruanas, ¿no? Cuentos y morales. También. No quiero vomitar, ¿no? Y mi tío dijo, caramba, qué pena, le he hecho un daño trayéndole esto. Los chocolates ya no habían, pues no, ya estaban en mi panza. Así que, y hasta donde recuerdo no vomité. Me dieron unas agüitas, todo, y poco a poco se fue bajando. Una pastilla, creo, y ya se fue bajando y ya pasó. Pero tremendo, pero tremendo el impacto que te digan, no, es que Dios ha muerto, pues. Tiene que esperar el día de resurrección, o sea, el sábado. Y hablando de resurrecciones, otra herejía, y acá La Rosa tiene la culpa, fue en Amanecemos Contigo en 1996. Estaba de moda en esos días, en los periódicos, había salido que, y lo hemos entrevistado acá en el programa, había venido a Lima Pepe Lucho, un hombre que era DJ también me parece que en la selva, sí, no recuerdo exactamente, en Amazonas, en Bagua. ¿Ya? Y este hombre tenía la característica que tenía dos penes, dos miembros viriles. Entonces, y nosotros queríamos entrevistarlo, pero decían que iba a venir, anunció que iba a venir, pero nunca llegó. Entonces, todo ese día se trató el tema del hombre de los dos penes. Entonces, y como no fue, se creó un personaje de él, ¿no? Y los personajes de Amanecemos Contigo, que eran tan pícaros, crearon a su vez el hombre de los 3, 4, 5 N penes, ¿no? Y eso fue un sábado de gloria, es decir, viernes para sábado. Entonces, pero bueno, para redimir nuestros pecados, Solo Frecuencia Primera hace su programación de penitencia todos los viernes. ¿De penitencia? Así es. No, pero... Ay, que ya no sé qué cosa me estaba presentando y terminamos hablando de otras cosas. Ajá. Bueno, nada, a ver, no, pero sí, comí carne, no me arrepiento absolutamente de nada, estuvo muy rico. Solamente que a esa vaca ya no se le escuchaba mucho el mu. Las carnes rojas se tienen que comer en realidad lo más crudas posibles. Bueno, yo sí comí carne, pero el jueves santo. Pero, mira, a ver, me estoy confundiendo un poco con los datos, porque esto lo leí hace tantísimo tiempo. Pero, en realidad no hay pecado en comer carnes rojas en Semana Santa. Lo que pasa, un poco, era que, o sea, en el tiempo de los romanos, el pueblo comía pescado. Porque era lo más barato. No hay pecado de nada, el pecado está en el corazón, en el alma de la gente, es que cerebro. No, es que no tiene nada que ni siquiera tiene que ver. Por eso el Viernes Santo yo me comí un tamal de chancho. No, pero es que ni siquiera tiene que ver nada con el pecado. Así, nada tiene que ver con el pecado, es solo el pescado. Ya, la cosa es que quienes comían carne en ese entonces, carnes rojas para ser más exacto, porque bueno, el chancho es bien fácil de criar, pero más que nada carnes rojas y de algunas aves, era justamente el emperador. Y el emperador tenía una fiesta en la que sí comía pescado, como que para hacer una empatía con el pueblo. Y esa fiesta era muy cercana a las Pascuas. Y ya para ese entonces, justamente la iglesia había empezado a tomar importancia dentro de Roma. Y bueno, para variar, el clero agarró y dijo, bueno, juntemos estas dos festividades. Entonces en Semana Santa se va a comer pescado. No porque sea el cuerpo de Cristo ni nada, simplemente porque era se homologaron 2 días. Por eso pues han manoseado la Biblia como han querido. Como es que no tiene nada que ver con la Biblia. Y la tradición cristiana. La tradición sí, pero, o sea, crearon una tradición. Por no eso, es que la modificaron. Es parte de todo eso. No, pero es que la festividad que tenía el emperador no era ni siquiera por Cristo o estas cosas. O sea, era una cosa completamente aparte, ¿no? Bueno, como esto que te voy a contar, que justamente vi justo estaba
cambiando de canales y vi una escena de esta película, que vamos a hablar de esta película muy simpática, originalmente conocida como el Proyecto Génesis. ¿Y pudiste ver Better Man? Aún no, está en pendiente. Bueno, entonces esta película de la vida de Jesús, estrenada en 1979, que es la famosa película clásica, ha sido readaptada N veces. Tiene una escena, justo vi esa escena muy curiosa. Está Jesús con sus discípulos ya adultos, ¿no? Andando, haciendo sus milagros, etcétera, y de repente encuentra a un hombre que estaba convulsionando. Entonces la gente y su familia decía en el suelo, ¿no? Entonces decía, se le ha metido el demonio, ¿no? Los demonios se han metido. Y eso cuenta la Biblia, ¿no? Entonces Jesús le pone la mano y ordena a los demonios que salgan. Y el hombre queda curado, agradecido, le pone una túnica y dice, quiero seguirte. No, le dice, anda y cuéntale a tus hermanos y a tu familia y a todo el mundo lo que has vivido. Correcto, pero ahí no acaba la cosa. Entonces los demonios le dicen a Jesús, oye, pero no nos destruyas, no nos mandes al abismo. Entonces tíranos ahí a esos chanchos que están por ahí. Y había efectivamente un grupo de pastores que estaban con unos chanchos, a los que criaban pues para comerlos o venderlos. Y entonces Jesús le tira a los demonios a los chanchos y los chanchos se ponen como locos y se tiran por un abismo al mar. Ok. Y naturalmente que los pastores y la gente que estaba ahí en ese pueblo le reclama a Jesús, ¿no? Le dice, oye, ¿por qué nos has perjudicado? Eres un hechicero, ¿no? Lárgate. Y aquí viene la cuestión. ¿Por qué se supone, si Jesús era bondad y justicia sobre todo, perjudica a esos animales indefensos? ¿Qué culpa tenía el chancho? ¿Qué culpa tenían esos cerdos? Ninguna culpa. ¿Qué culpa tenían esos pastores? Tampoco ninguna culpa. Les ha generado un perjuicio. Pero el mayor perjuicio es para los animales, porque son animales irracionales, de los cuales se ha abusado, ¿no? Entonces, es por eso que estoy convencido que si... Debe ser vegetariano. No, que si existió esa digamos, esa anécdota de Jesús no fue así. Y este ha sido un agregado cochino que hicieron los monjes posteriormente, seguramente porque la tradición judía, efectivamente los judíos decían que no comían chancho. ¿No? ¿Sabes que eso es falso, verdad? Totalmente. Bueno, en esa época. No. De hecho, sí hay registros de que los pueblos judíos sí comían chancho. Uh-huh. Muchos. ¿Ya? Lo que pasa los romanos y los árabes sí comían chancho. Por eso que criaban los chanchos. Los pueblos judíos también, mucho antes. Lo que pasa es que cuando el pueblo romano llega a esa zona, llegan trayendo algo, que son aves. Uh-huh. Y pues la incursión de las aves, que son mucho más fáciles de criar que los chanchos, hizo que se dejara de consumir mucho la carne de chancho. Hay quienes dicen que era porque transmitían enfermedades y estas cosas los chanchos, pero a ver, todas las aves tienen enfermedades. Veo gente que lavan los huevos y lavan las carnes para cocinarlos, ¿no? O sea, si estamos hablando de enfermedades, hay más riesgo de infectarse lavando un huevo que comiendo un chancho, ¿no? Entonces, es más que nada por eso, el traspase justamente que ha habido en temas del consumo de... Pero yo creo que un ser como Jesús, si el que existió, jamás pues va a hacer algo tan injusto y cruel como eso. No tendría por qué. Es que no puede existir el bien absoluto ni el mal absoluto. No pueden. ¿Para qué lo va a perjudicar a esos chanchos y perjudicar a esos otros? Es que no puede. No podría existir el bien absoluto. Tú solamente dime un acto en el que pueda ser de total bondad y no puede existir. Ir a comer a pa' comer. Ya dije uno. ¿Y es total bondad para tu billetera? ¿Para qué? ¿Para tu billetera? Claro. Es bondad. Entonces mañana anda. Por supuesto. Sandro dice que para él es bondadoso ir a comer a pa' comer. Totalmente. Para su billetera, ¿ya? Pero la semana pasada decías que era caro. Sí, pues. Pero yendo allí, como yendo a otros sitios, te inspiras y produces más. Entonces se multiplica tu dinero. Ya ves, pero por eso, o sea, no todo es bondadoso del todo. O sea, todo acto aunque bueno... no me gustó mucho la pasta, la salsa de mare. El fruto de mare. Sí, no fue lo que esperaba.
Ujú. No estaba fea. ¿Nunca No lo habías est- comido antes? Sí, pero no estaba fea. Pero no estaba ¿Qué wow esperabas? como los demás. ¿Qué ¿Cuándo espe- comimos? Es que los demás estaban La última vez wow. que fueron pidió una pasta de fruto de mar. Ah, no me acuerdo. No, los demás estaban wow, pues, ¿no? Ujú. Algo fuera de serie. Entonces, pero no sé, como que era un sabor distinto, Ujú. no muy atractivo, Es un pero poco- no feo. Es un poco más suave. Mejor no, No, no suave. medio Es más raro. profundo, es justamente la pasta de fruto de mar. Raro. No, pero o sea, es que, a ver, lo que me refiero es que, o sea, si Dios y todo eso existe, o sea, es que no puede haber un centro de bien absoluto. O sea, no puede existir el bien en su totalidad, ni tampoco puede existir el mal en su totalidad. ¿No? O sea, eso, o sea, todo acto bueno traerá un acto malo y todo acto malo traerá un acto bueno, por obligación. Uno no puede ser totalmente bueno ni totalmente malo. ¿No? O sea, suena como que cliché, pero es que las cosas literalmente tienen que estar equilibradas en ese aspecto. ¿No? De hecho, eso me lleva mucho a una película, una de las mejores películas cristianas que he visto, bueno, religiosas, no cristianas, que es The Holy Mountain, de Alejandro Jodorowsky. No sé si lo han visto. ¿No? ¿Sandro? Ujú. ¿Has llegado a ver? ¿De qué No. trata? Capaz la he visto y no me acuerdo el título. Tienen que verla. O sea, créeme que si lo hubieran visto se acordarían. Porque incluso hay una escena en la que Cristo sale rompiendo su cruz. Así a punta de palazos. ¿No? O Cristo caminando por una habitación donde hay un montón de estatuas de Cristo. ¿No? Donde todas están como que mutiladas, rotas. ¿No? Que caminas justamente sobre el sueño de esperanzas de mucha gente que ha vivido engañada. Es una cosa bestia. ¿Cómo se llama esa película? The Holy Mountain. The Holy Mountain. Sí, de Alejandro Jodorowsky. Ujú. Es una cosa bestia, ¿sí? Incluso hay una representación bien clara de cómo España llega a México, representada en una batalla entre, a ver, si no me equivoco, bueno, unos eran sapos y creo que el otro era geckos, no recuerdo bien. Pero que eso es una película que es así bien surrealista en ese aspecto, pero tiene unas escenas y tiene una forma de contar justamente lo que vendrían a ser estas mentiras sociales con la religión y todo, muy buena, ¿no? Se les puede mostrar incluso un pequeño clip y es una cosa bestia, ¿no? Y hay muchísima simbología, ¿no? Desde la religión, la alquimia y muchas cosas, ¿no? Entonces, y ahí mismo, ¿no? O sea, cuando la película termina te dice que todo lo que está pasando es simplemente una ilusión que se crea para contarle a las personas, para que todos se sientan tranquilos, ¿no? Es una cosa muy épica. Muy bien. Vamos a empezar ahora. Sí, sí. Hay algo que sí quería decir desde un ¿Y inicio. quieres decir? Quería porque me interrumpieron. Ya no quieres. No, ahora sí. Ajá. No, pero hace rato sí quería. Después no pude, pero Bien. ahora sí quiero. Bien. No, y es que justamente era con lo que mencionabas por un momento. El que se haya encontrado rastros, posibles indicios de vida justamente en Kepler. Que eso es algo que podría cambiar mucho la historia de la humanidad, ¿no? Porque el DMS o que es el sulfuro de dimetilo o el disulfuro de dimetilo, justamente que solamente lo producen algunos microorganismos, que son justamente los dos rastros biológicos que se han encontrado, apuntan a que sí, efectivamente podría haber vida. Hay otros gases, ¿no? Como podría ser el dióxido de carbono, por ejemplo, que también se forma, digamos, en nuestro mundo. Pero el problema del dióxido de carbono es que no necesariamente lo forma o lo crean organismos vivos. También pueden ser otros tipos de funcionamientos dentro del mismo planeta, ¿no? Como volcanes y cosas por el estilo. Pero en el caso del DMS o del DMSD, estamos hablando ya de algo que sí lo producen organismos vivos, que hay casos donde se produce de otra forma, pero son casos tan aislados que, digamos, dado el panorama que tiene Kepler, esta supertierra tan similar al nuestro, pues todo apuntaría a eso, ¿no? Ahora, dicho sea de paso, esta noticia no es tan nueva que digamos, ¿no? Miles de personas afirman. La original, el anuncio original fue del 2023 y es como se diría, o sea, al encontrarse lo que la gente dijo como que, oye, acá algo pasa. El problema es que no se podía volver a hacer esa medición porque todo el panorama dentro del universo pues había cambiado, ¿no? Entonces se ha tenido que esperar todo el tiempo necesario hasta hace poco, donde se ha podido volver a tener otra
otro panorama directo del planeta y poder ver ese registro de la firma. Y efectivamente se ha vuelto a repetir, ¿no? Entonces eso podría decir que sí, efectivamente existe vida. Ahora que lleguemos a Kepler, siendo uno de los planetas más cercanos a nosotros, es otra historia, ¿no? Nuestra tecnología actual no lo permite, ¿no? Esperemos que dentro de unos cuantos miles de años, y si se puede mucho antes, pues se logre. Creo que sería una de las cosas más bestias, locas, que podría pasar. Y no solamente eso, sino que traería al debate a la mesa, bueno, la mesa, mejor dicho, el debate de si es que efectivamente somos tan especiales como mucha gente piensa que nos hace creer, ¿no? O sea, no es que quiero con eso irme contra la iglesia en ese tiempo, digamos, de festividades religiosas, pero la iglesia dice que somos los hijos predilectos de Dios, o sea, que Dios nos creó, ¿no? Si se demuestra que hay vida en otro planeta, entonces no es que somos exactamente los hijos predilectos de Dios. Y si es que en algún momento lo fuimos, pues ya no lo somos porque está empezando con otra vida en otro lado. No, pero fuera y al margen de todo eso, creo yo que sí es una de las cosas más locas que se han podido detectar en los últimos años. Y sí creo firmemente que va a haber una explosión muy, muy, muy fuerte en cuanto a la investigación científica, tanto para salir del planeta como para poder certificar de que lo que está ahí son organismos vivos. Ahora, que sean organismos inteligentes es otra historia, ¿no? Pero al menos hay registro, o un posible registro casi al 99% de que efectivamente hay algo ahí. No, de hecho que ya desde hace algún tiempo deben de haberse estado dando investigaciones para precisamente ver la posibilidad de salir de la Tierra, digamos, de llegar a otro planeta. Y evidentemente para ello antes hay que verificar qué planeta y qué tipo de organismos existen. Y esto sí abre mucho las posibilidades de que eso se ahonde muchísimo más y se dirijan la mayoría de los objetivos hacia ese punto. De hecho que ya es una noticia muy importante, y los adelantos por los cuales estamos viviendo en estos momentos en el mundo nos llaman a darnos cuenta evidentemente que hay un objetivo muy claro, que es encontrar otro planeta para residir. Si lo veremos nosotros no lo sabemos, pero es un objetivo muy claro que se está teniendo, ¿no? Obviamente. De hecho, acá tengo el tráiler de Holy Mountain. Sandro, no sé si lo llegas a ver. Y vas a ver una serie de imágenes que quizás son algo... Perturbadora. No perturbadoras, pero sí raras, porque de hecho de eso va la película. ¿Lo ves? Muy bien, correcto. Sí, ya lo vamos a comentar. Lo voy a ver. Sí, estoy viendo. Lo vamos a comentar luego y ver en mayor detalle. Muy bien, ahora sí. Los libros prohibidos de la Biblia. Vamos con ello a continuación, en Extremos. Miles de personas afirman que estos libros nunca debieron ser excluidos de la Biblia, mientras que otros aseguran que nunca deberían volver a abrirse. Entonces, ¿quién tiene razón? Bueno, antes de darte mi respuesta a algo controversial, vamos a investigarlos todos, aunque hay uno de ellos que es el más impactante de todos, uno que la misma Biblia menciona, cita, pero que no vas a poder encontrar en ella. Y antes de que termine este video te prometo que vas a conocerlo, y muchos otros más, empezando por el Evangelio de Tomás. La infancia de Jesús es un misterio en los evangelios oficiales. Apenas tenemos un par de menciones en Lucas y poco más. Pero este evangelio perdido, el de Tomás, intenta llenar esos vacíos. Así que según este texto, Jesús de niño no solo ya estaba realizando milagros, sino que también tenía un temperamento peligroso. A ver, cuando pensamos en Jesús, lo imaginamos amoroso, paciente, porque así lo muestran Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y así es como se muestra día a día también en nuestra relación personal con Él. Pero el Evangelio de Tomás presenta una versión diferente de Jesús. Un pequeño Jesús con un poder descomunal y sin control. En una de las historias más perturbadoras de este supuesto Evangelio, un niño insulta a Jesús. Él lo mira y le contesta inmediatamente: no caminarás más sobre tus pies. El niño cae muerto en el acto. Más tarde, al ver el sufrimiento de los padres,
Cristo se arrepiente y lo resucita. En otro pasaje Jesús maldice a un niño que lo empujó y este queda petrificado como una estatua. Estas historias no encajan para nada con la imagen del Salvador manso, humilde, perfecto y paciente que nos presenta la Biblia. Es algo radicalmente distinto, por lo que generó un rechazo inmediato en la comunidad cristiana, considerándolo un relato fantasioso y herético. Así que el Evangelio fue descartado, prohibido y finalmente olvidado en la historia. Ahora sí, pasemos al siguiente libro prohibido, el Testamento de los 12 patriarcas. Este libro presenta las últimas palabras de los 12 hijos de Jacob. Según este texto, cada patriarca reflexiona sobre su vida y advierte a su descendencia sobre los pecados que deben evitar. Rubén habla de la lujuria, Simeón del odio, Leví de la soberbia, y así podríamos enumerar a cada uno de los 12 hijos de Jacob. Pero hay algo que muchos pasan por alto. En varios pasajes de este libro parece ser que se anuncia la llegada de un Mesías. Judá: un rey vendrá de tu linaje, su reinado no tendrá fin. Esto parece una profecía sobre Jesús, ¿verdad? Porque habla de un sacerdote y rey que gobernará a Israel y traerá justicia. Los estudiosos creen que este texto, sin embargo, fue editado por los cristianos siglos más tarde para que pareciera una profecía sobre Cristo. Si esto fuera cierto, demostraría que alguien quiso cambiar la historia, porque la iglesia en su momento decidió descartarlo porque su origen era bastante incierto. Y si hablamos de libros descartados, sin duda el más polémico es el que habla de los ángeles caídos y del origen de la humanidad. Pero antes de ir a ese, pasemos al siguiente de nuestra lista, el libro de los jubileos. El Génesis nos cuenta la creación del mundo, el diluvio, la historia de Abraham, pero ¿qué tal si hubiese otra versión de los hechos, con más detalles, más mandamientos y hasta con un calendario distinto al que conocemos todos? Eso es el libro de los jubileos, que reescribe la historia bíblica con un nivel de detalle sorprendente. Afirma, por ejemplo, que Moisés no solo recibió los 10 mandamientos en el Sinaí, sino que Dios le reveló absolutamente toda la historia del mundo, desde la creación hasta su propio tiempo. Pero lo más polémico no es eso, no es lo que añade, sino lo que cambia. Según este libro, el calendario que deberíamos seguir no es el que usamos hoy. No debería ser lunar, sino solar, con un año de exactamente 364 días. El año tiene 364 días exactos, no 365, no 366. Cualquiera que altere este ciclo alterará el orden de las festividades sagradas. Si esto fuera cierto, implicaría que todas nuestras fechas, incluso hasta nuestro cumpleaños, están mal calculados. A ver, los judíos no utilizaban nuestro calendario, pero tampoco utilizaban uno de 364 días. Ellos usaban un calendario lunar diferente, con otros meses, con otras fechas. Adoptar este libro que entre dentro del canon bíblico hubiese significado cambiar todo lo que sabemos sobre las fechas y las festividades judías y cristianas. Como te darás cuenta, era considerado demasiado sectario como para poder formar parte de la Biblia. Así que este libro fue rechazado, enterrado y eliminado. Ahora, antes de pasar al siguiente libro prohibido de la Biblia, tenemos que hablar del elefante en la sala, que es ¿quién decide qué libros entran en las escrituras y cuáles no? Bueno, cuando pensamos en la Biblia, asumimos que siempre estuvo conformada de la misma manera, que los libros que están en ella fueron los únicos desde el principio, pero la realidad es muy diferente. Por siglos, distintos concilios y autoridades religiosas debatieron sobre qué libros eran inspirados por Dios y cuáles no. Por lo que, como te imaginarás, no fue un proceso rápido ni sencillo. Recién en el siglo IV, a casi 300 años de la primera venida de Cristo, la Iglesia consolidó el canon bíblico, dejando fuera decenas de libros que habían circulado o que habían sido utilizados en décadas anteriores. Ahora, este filtro no fue al azar. Los textos tenían que cumplir 3 criterios para entrar en las escrituras. Número 1, autoridad. Debía haber sido escrito por un apóstol, un profeta o alguien cercano a ellos. Número 2, doctrina. Si decía algo que no encajaba con lo que la mayoría de los cristianos creía, se descartaba. Número 3, uso popular. Si era ampliamente aceptado por las primeras comunidades cristianas, tenía muchas más chances de ser incluido en el corte final. Pero algunos libros no cumplían con estas reglas. Algunos iban demasiado lejos en lo que querían transmitir. Y es aquí donde encontramos los libros prohibidos. Y esos libros son los que hoy se llaman apócrifos o prohibidos. Aunque hay uno de ellos que es el más impactante de todos. Uno que la misma Biblia menciona, cita, pero que no vas a poder encontrar en ella. Y antes de que termine este video, te prometo que vas a conocerlo. Pero lo que sigue es algo aún más fuerte. Un evangelio que, de haber entrado en las escrituras, habría cambiado por completo el rol de las mujeres en el cristianismo y la visión que tenemos sobre Jesús. Hablamos del evangelio
de María Magdalena. María Magdalena es conocida por todos nosotros como una discípula, una seguidora de Jesús, la primera de ellos en ver a Cristo resucitado. Todos sabemos quién es ella, pero este evangelio perdido sugiere que su rol era aún más importante. Este evangelio la presenta como la favorita de Jesús. Según este texto, María tenía acceso a enseñanzas secretas que ni siquiera los apóstoles más cercanos conocían, como la siguiente cita en la que se muestra a Jesús hablando sobre el pecado. No existe tal cosa como el pecado. Vosotros sois los que hacéis existir el pecado cuando actuáis conforme a los hábitos de vuestra naturaleza. Otro fragmento en el que María alienta a los discípulos luego de la crucifixión. No lloréis, no os aflijáis, porque su gracia estará con vosotros y os protegerá. De hecho, el mismo libro registra cómo Pedro cuestionaba a María Magdalena, cómo se molestaba con esta supuesta autoridad o favoritismo que ella tenía por sobre los demás. ¿Es que realmente el maestro habló en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos cambiar nuestras costumbres y escucharla a ella? ¿Acaso él la prefirió a nosotros? Mateo le respondió, según este evangelio, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? El Salvador seguramente la conoce muy bien y por eso la amó más que nosotros. Bueno, de más está decir que toda esta narrativa contrasta mucho con todo lo que sabemos de Jesús. Sugiere una estructura jerárquica muy diferente a la comunidad cristiana primitiva, a lo que la evidencia nos muestra, a lo que sabemos por el libro de los Hechos, a lo que sabemos por la historia temprana de la iglesia. Además nos habla de que Jesús la prefería como si tuviesen una especie de vínculo romántico o amoroso. De más está decir que debido a su contenido y a su perspectiva gnóstica, el evangelio de María Magdalena, al igual que el de Tomás, fue descartado y etiquetado como un texto que desafiaba a la doctrina cristiana, que no tiene nada que ver con la Biblia. Y verás en internet muchísimos creadores de contenido hablando sobre este evangelio y cómo la iglesia lo prohibió para no mostrar la verdad de Jesús, pero lo cierto es que este libro no cumplía ninguno de los criterios necesarios para formar parte de la escritura, para formar parte de la palabra de Dios. Hasta ahora hemos visto libros que cambian y distorsionan la imagen que tenemos de Jesús y ningún cristiano consciente podría decir que debería estar en la Biblia. Sin embargo, el siguiente libro en nuestro listado genera mucho debate porque muchísimos creyentes alrededor del mundo están convencidos que debería formar parte de las Escrituras. El libro de los Macabeos. Los Macabeos narran la rebelión judía contra el imperio griego. Y acá hay algo súper interesante y es que Macabeo 1 y Macabeo 2 están presentes en la Biblia católica, pero no en la Biblia protestante. Por eso te decía que genera mucha controversia. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, para la Iglesia católica estos libros forman parte de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento usada por los primeros cristianos y por la Iglesia católica. Sin embargo, siglos más tarde, Martín Lutero y los reformadores los descartaron porque no estaban en la versión hebrea del Antiguo Testamento, el Tanaj judío, aunque con menor autoridad que el resto de los libros. En cambio, las iglesias protestantes, como a la que yo voy, los consideran apócrifos, es decir, no inspirados, ya que habla, por ejemplo, de la resurrección de los muertos y de la oración por las almas del purgatorio, cosas que no se mencionan en ningún otro lado de la Biblia. Y a pesar que desde la Reforma muchas Biblias han desaparecido, es interesante de leer porque cuenta una parte de la historia de Israel que nos sirve mucho para entender cómo era la realidad del pueblo judío en los tiempos de Cristo. Ahora, este libro fue eliminado de algunas Biblias de las protestantes hace no mucho tiempo, pero el que sigue es un texto que fue eliminado hace siglos porque su mensaje era demasiado peligroso para un imperio. Hablamos de los Salmos de Salomón. En la Biblia tenemos el libro de los Salmos, la mayoría de ellos escritos por el rey David. Ahora, lo que pocos saben es que había otros salmos y que fueron eliminados, los Salmos de Salomón, su hijo. Bueno, o al menos supuestamente. Escritos alrededor del año 60 a.C., contienen 18 himnos que describen la corrupción de los gobernantes y la opresión del pueblo judío bajo los romanos. Pero lo más importante es que este libro habla del Mesías. Por primera vez en la historia aparece la frase hijo de David para referirse a un Salvador que restaurará la justicia, y lo dice de forma clara: se levantará el hijo de David para reinar sobre Israel y quebrantará a los impíos con vara de hierro. Este texto no solo describe a un Mesías, sino que lo muestra como un rey conquistador, como un militar que derrotará a sus enemigos y que purificará a la nación. Limpio estará su pueblo de la maldad y él gobernará con sabiduría y justicia eterna. Los romanos no podían permitir que un libro que hablaba de un líder justo, de un hijo de David que traería paz y que derrotaría a los opresores, fuese interpretado como un llamado a la rebelión contra el imperio. Era demasiado peligroso, por lo que fue borrado
de la historia. Ahora, antes de mostrarte el más polémico y controversial libro prohibido de la Biblia, quiero mencionar algo, y es que muchos de estos textos que etiquetamos como descartados, prohibidos y eliminados no están extintos. Hay un lugar donde los libros prohibidos no fueron olvidados, y es Etiopía. En Etiopía se conserva la única Biblia, el único canon que incluye textos que en el resto del mundo fueron eliminados. En vez de los tradicionales 66 libros, su versión tiene 81, muchos más. Entre ellos están los jubileos y otros libros apócrifos más. Pero lo más interesante es que esta Biblia ha permanecido así por siglos, sin modificaciones. Y si bien ya te expliqué las 3 razones que hacen que un libro entre o no en la Biblia, cabe preguntarse ¿por qué Occidente y Oriente los han descartado pero Etiopía los mantuvo? Si querés que hagamos un video respondiendo a esta pregunta, comenta la Biblia etíope, así hacemos la investigación. Llegamos ahora sí al libro prohibido que sobresale entre todos los demás. Un libro tan impactante que a día de hoy sigue generando muchísima controversia. Y es el libro de Enoc. Este sin dudas es el más extraño, el más perturbador de todos los de la lista. Y lo más raro es que la Biblia lo cita y lo menciona. En la carta de Judas, capítulo 1, verso 14 al 15, se cita directamente una profecía de Enoc presente en ese libro. Cabe preguntarse, ¿por qué entonces no está en la Biblia? Bueno, el libro de Enoc cuenta historias que parecen sacadas de una película. Habla de ángeles caídos, de seres celestiales que descendieron a la tierra y que tomaron esposas humanas, que engendraron a los temidos Nefilín, una raza híbrida humano gigante. Cuestiones que de verdad son increíbles verdaderamente. Ahora, este libro supuestamente lo escribió el mismo Enoc de la Biblia, aquel que no murió y que fue a encontrarse con Dios en el cielo. Él presenció cómo un grupo de ángeles llamados los vigilantes se rebelaron. Y el resultado de esa rebelión fue, como te dije, los Nefilín, criaturas voraces, monstruos que devoraban todo lo que había a su paso. Cuando ya no tuvieron que comer, cuando ya no había cultivo que destrozar, animal que devorar, comenzaron a comer humanos. Pero para agravar la situación, estos ángeles le enseñaron a la gente conocimientos prohibidos: el uso del fuego, la metalurgia y la hechicería. Azazel, uno de ellos, enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Las mujeres aprendieron a maquillarse, a encantarse con pinturas y colores. Todo eso lo dice el libro de Enoc en este verso que te estoy mostrando en pantalla. En pocas palabras, ellos introdujeron conocimiento que haría avanzar en la humanidad, pero que también la terminaría condenando. Dios, furioso con toda esta secuencia, decidió encerrar a estos ángeles en el abismo y destruir a sus hijos con el diluvio universal. El diluvio, según el libro de Enoc, fue causado no tanto por la maldad humana en sí, sino por el resultado del trabajo de los Nefilín sobre la gente. Definitivamente no nos sorprende que este libro sea prohibido. Es demasiado extraño, demasiado raro, desentona mucho con el resto de la Biblia. Y principalmente se dice que el autor fue Enoc cuando fue escrito siglos después de su muerte, bueno, de su no muerte, de cuando fue arrebatado. Hay muchísimas razones para considerar este libro como apócrifo y no como inspirado y no como palabra de Dios. Pero muy bien, y ahora tenemos más, y eso les va a sorprender a algunos, o a muchos. En esas películas de Jesús se habla mucho de los apóstoles, los famosos apóstoles, pero ¿qué fue de ellos? El apóstol Pedro, crucificado boca abajo en Roma aproximadamente en el año 65 después de Cristo. El apóstol Andrés murió crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. El apóstol Santiago el Mayor murió ejecutado por decapitación por orden del rey Herodes Agripa I. El apóstol es considerado el primer mártir. El apóstol Juan murió viejo en Efeso, es el único que logró sobrevivir. El apóstol Felipe murió crucificado en Hierápolis, Frigia, actual Turquía. El apóstol Bartolomé murió desollado vivo y luego decapitado en Armenia o en la India. El apóstol Mateo, el contador, recuerdan, el cobrador de impuestos, asesinado en Etiopía, África, según se dice, decapitado. El apóstol Tomás, el Dídimo, murió apuñalado con lanzas en la India mientras oraba. El apóstol Santiago el Menor, hijo de Alfeo, murió arrojado desde el pináculo del templo de Jerusalén y luego además fue apedreado. San Judas, el apóstol San Judas, murió asesinado a garrotazos
o con hacha en Persia. El apóstol Simón el Celote murió con martirio, posiblemente en Persia, crucificado o partido en dos con una sierra. Y finalmente Judas Iscariote, que ya se sabe, el más famoso de todos, de los que murieron, se suicidó por ahorcamiento después de traicionar a Jesús. La madre de Jesús, María, pues no se menciona explícitamente, pero se dice que habría muerto ya por la edad en paz. Tampoco se menciona mucho al esposo de María, José, que, bueno, parece que murió, pero antes, mucho antes que volviera Jesús ya de adulto. De María Magdalena hay una tradición que dice que fue a Éfeso con Juan y murió allí, otra que evangelizó en Provenza, Francia, y murió en Retiro. En fin, la muerte de Herodes el Grande, enfermo con un mal físico descrito como una enfermedad venérea intestinal. Poncio Pilatos, destituido por el emperador y enviado a Roma, donde se suicidó. Lázaro de Betania, el famoso resucitado de Jesús, pues que viajó con María Magdalena a Francia, donde evangelizó y murió. En fin, también se habla de José de Arimatea, el que le dio la sepultura a Cristo, esa sepultura VIP, pues que es venerado como santo y se dice que siguió predicando y murió de viejo. El soldado romano que traspasó el costado de Jesús, llamado Longino, el alias de Longino, pues se dice que se convirtió al cristianismo tras presenciar la muerte de Jesús, reconociendo su divinidad. Y aquí tenemos una historia muy curiosa que vamos a contarlo. Es muy... Yo sabía de esta historia, pero no en esta extensión. Dentro de los grandes misterios que rodean la vida de Jesucristo se encuentra la presunta existencia de una de sus hijas con María Magdalena, por lo que han surgido diferentes versiones en los sucesos que rodean a esta situación. La teoría sobre la existencia de un descendiente de Jesús el Cristo proviene de los escritos de Daniel James Brown, el cual aseguró que el Hijo de Dios tuvo una hija que terminó no siendo reconocida por la Iglesia cristiana y católica, por lo que da su versión de la posible adoración de esta bajo el concepto gitano. Se presume que María Magdalena se encontraba en su primer trimestre de embarazo cuando sucedió la crucifixión, por lo que decidió trasladarse a Francia, Europa, para huir de la persecución en contra de los seguidores de este, lo que conllevó a que se asentara en Marsella, en donde nacería su presunta hija, llamada Sara. La misma sería vista como una sirvienta de María Magdalena para no levantar sospechas sobre la descendiente de Jesús, por lo que conllevó a que viviera bajo este tipo de función por varios años, por lo que se comenzó a ver como una sirvienta de las santas, misma que tiempo después comenzaría a ser venerada por los paganos. De acuerdo con la escritora Margaret Starbird, Sara comenzó a pedir limosnas en las calles de Francia, acción que solo las gitanas realizaban, por lo que comenzó a reconocerse como tal y ser veneradas por las mismas, por lo que se le puso un lugar de adoración para ser reconocida como patrona de grupos gitanos. La teoría sobre Sara, era hija de Jesús, surgió luego que fue vista como parte de la familia de María Magdalena, mientras que su nombre en hebreo significa princesa, lo que avivó aún más los argumentos sobre que esta era una descendiente directa de esta. En el siglo XIX se descubre la adoración de Sara por parte de gitanos, lo que provocó que la Iglesia comenzara las investigaciones sobre la presencia de la figura, que es considerada como santa. Luego que el cristianismo descubrió el motivo por el cual era conocida, informó que esto era falso y que los registros sobre su existencia no formaban parte de los eventos canónicos de la Iglesia. A través de los años se ha tratado de comprobar la existencia de Sara y su relación con Jesús, pero los historiadores remiten a que no hay pruebas fidedignas que comprueben que esto haya sido real. Pese a que la Iglesia permitió su adoración, esta no ha sido santificada por la misma, por lo que consideran como una imagen que tuvo solo un acercamiento con la Santa María Magdalena.
Se ha comprobado la historia de Sara se ha comparado la historia de Sara con la diosa india Kali, por lo que algunos aseguran que esto se debe a la imagen de la hindú, se debe al apogeo del cristianismo en diferentes zonas de Europa, lo que conllevó a considerarla como su homóloga. Hasta el momento ninguna autoridad eclesiástica ha confirmado que Sara sea la hija verídica de Jesucristo, por lo que conllevó a que la teoría fuera retomada por Brown para aprovecharla en su libro El Código Da Vinci, del cual se ha hecho inclusive hasta una película. Pero yo vi una noticia que curiosamente ya no la encuentro en internet, que había un hombre en Francia, precisamente, actualmente, 2025, que se decía el descendiente de Jesucristo. ¿Quién sabe? Podría serlo. Pero ¿cómo puede ser a una persona que ha sido tan arquetipizada, tan, digamos, vista como perfecta, ver a un descendiente, así sea su descendiente lejano, ¿no? ¿Cómo podrías verlo? Tendrías que asumir que también es perfecto como él, lo sobrenatural, cuando no necesariamente puede ser así. Bueno, mitos sobre la religión hay muchos en realidad. Lo cierto es que algunos libros apócrifos son muy interesantes. La historia de los Nephilim es una cosa bestia. muy perturbador. Si bien puedes leerlo, dense un ojito. La historia de Salomón también es muy interesante. E intrigante. No sé si intrigante, pero sí interesante. Básicamente ahí salen los príncipes demoníacos. Eso No. te gusta. No, es que de verdad es una cosa bestia, o sea, a ver, es que no me acuerdo el nombre de todos, pero déjenme ver si puedo. Ay, Jorgito ya va a sacar la lista, por Dios. Este es Extremos, episodio 848. En unos momentos va a estar Wolfgang Grosso, candidato presidencial del Perú para 2026. También vamos a hablar más adelante sobre la huida de Nadine Heredia. Está asilada en Brasil. Y es la tercera primera dama que se asila en el exterior, precisamente huyendo, ¿no? Tenemos a la mujer de Pedro Castillo, claro, no tiene sentencia, a la esposa de Toledo, de Alejandro Toledo, Elian Karp, que sí está procesada, y las tres ahora están en el exilio, perseguidas políticas. Muy bien. Ya, no llego a encontrar exactamente a todos los príncipes demoníacos, pero es que no me acuerdo cuál era. Jorgito Carvajal se llama. No. No, es que por ejemplo, entre los príncipes demoníacos está Satanás, está Lucifer, está Leviatán, está Asmodeus, Belfegor, Belzebub, Mamón, entre todos ellos. Pero hay uno en específico que me da risa, Mamón. porque o sea, lo que cuentan es que durante la rebelión de Lucifer ante Dios, no, Dios le pregunta, creo que era sábado, no es sábado, le pregunta justamente como que, ¿y tú de parte de quién estás? ¿No? O sea, ¿de parte de Lucifer o de mi parte? Y es como que este arcángel le dice, esta pelea es de ustedes, no es mía, yo no quiero el pleito. Le responde así a Dios y Dios le dice, por no darle una respuesta de te apoyo a ti, dijo, bueno, expulsado. Y lo mandó al infierno. ¿No? Pero una cosa como esa. ¿No? Y hay muchas cosas, pero bueno, a ver, fuera de todo eso, los escritos de Salomón son bien interesantes. De hecho, la gente que Las recetas de Salomón. Los escritos. Escritos. Si quieres, también puede ser como receta, porque también hay ¿cómo se llama? Forma de invocar a todos los príncipes demoníacos. No, las recetas de Salomón, tú dices. No, por eso, es que también son como recetas básicamente, ¿no? Te dicen cómo invocar a todos. Y lo que básicamente te dice Salomón, entre todos sus escritos, es que, por ejemplo, los demonios no son malos. ¿No? O sea, en realidad son seres que tienen poderes que tú los puedes usar a tu favor. Y de hecho Salomón usaba a los demonios, ¿no? Con con el beneplácito de Dios, que Dios le dice que le va a dar la forma de cómo controlarlos, ¿no? Y él poco a poco va, literalmente como si fueran Pokémon, va capturándolos y los va usando justamente para poder armar todo su reinado. Por eso es que Salomón era un príncipe tan sabio,
porque tenía siempre justamente tuvo un séquito de seres inmortales, ¿no? Y que tenían mucho conocimiento en muchas cosas que le decían como que, oye, como que por aquí no va la cosa. Muy bien, eso es Extremos, episodio número 848. Viene Wolfgang Grosso en unos momentos. Había algo que... no recuerdo qué cosa iba a decir con respecto a eso, pero a ver, bueno, igual, o sea, si se pueden por ahí darle una ojeada a estos libros, bueno, ¿cómo se...? Tiene un nombre, apócrifos, esos libros apócrifos. Se van a encontrar con cosas muy, muy interesantes. Nada de lo que pasa en el Código Da Vinci es verdad, aclaro, hay gente que piensa que es verdad. No tienen ninguna relación con lo que sucede, más allá que con ciertos nombres de ciertas cosas, pero no... Con Tom Hanks. Hablo del libro, bueno, sí, la película. No, la película, sí, perdón. No, claro, si quieren la película, ¿no? Pero, es mucho pedir a veces que la gente lea un libro, pero a ver si se leyeron el libro o si ven la Tom película. Hanks, el mismo de Despedida de Soltero. Bachelor Party. Sí. Bachelor Party. Sí, pero que no tiene Muy nada, buena película. sí, pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero actuó en ambas, tiene que ver. Pero estamos hablando de la religión. Pero estamos hablando de la película. Tú has hablado de la película, del No, libro. Yo he dicho película. del libro, pero tú mencionaste la película, por eso... No, te dije y me corregí, pero lo dijiste, bueno, no importa, igual dijiste. Sí, o sea, pero no porque la película sea, sino por el hecho de que... ¿Cómo me apura? Pero me derrumbe, ¿no? No, te decía que yo fuese productor, yo sí sería más, ¿cómo decirlo? Más draconiano, ¿no? Un interrumpido, es un latigazo directo, así como se lo dieron a Cristo, así como que ¡plá! Toma miércoles, así, ¿no? Siente, ¿no? Siente la pasión de Cristo. En el trasero. No, en donde caiga. No, pero a ver, fuera de bromas y chistes y todo. Como material de lectura es interesante. O sea, si quieren investigar, leanlo. Igual la Biblia como tal es un escrito que ha sido hecho por personas. Me mantengo desde la primera vez que lo he leído. Es una muy buena novela, muy, muy estructurada, con cosas que son innegables, pero no por poder divino, sino porque hay cosas como los mandamientos que favorecen a un... Bueno, no todos los mandamientos, pero hay mandamientos que favorecen justamente una buena convivencia, ¿no? O sea, no robarás, ¿no? Claramente es un acto malo robar, así que no robar está como que justificado, ¿no? A esas cosas. Pero bueno, nada, la Semana Santa ya pasó, pueden a partir de este lunes volver a pecar. Así que sean felices. Muy bien, eso es Extremos, episodio número 848 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a estar en unos momentos con Wolfgang Grosso, ya vienen, vamos luego del corte, pero antes saludar a mi querido amigo Carlito Sánchez, que hoy 21 está de onomástico. Felicidades, querido Carlitos, y que la pases muy bien allá en Medellín, Colombia. Y mi querida amiga Choito está de cumpleaños este 24, jueves 24 de abril 2025. Felicidades a ambos en sus respectivas partes del planeta Tierra. Regresamos en Extremos en Sol Frecuencia Primera. Un estreno con Gregorian, que ingresa a nuestra programación. Clocks.